Hola otra vez. Un poquito atrasada, me demoré 5 minutos, pero aquí estamos, lo prometido es deuda. Eh, bueno, saludar a toda la gente que se unió al día de hoy, ya sea porque venía de otros grupos o por cualquier otro motivo. Bienvenidos a todos. Vamos a hablar en esta transmisión de los tarot más importantes, los que de alguna manera son los más conocidos. No es que sean mejores o peores que otros. Hay que entender que en el tarot no hay un esquema que pudiéramos decir, mira, este sí funciona, este no funciona. Eso depende mucho del tarotista y depende mucho también de la experiencia, del conocimiento y de la intuición de cada uno. Así que no podríamos decir, elegir uno porque es el mejor, entre comillas. No funciona de esa manera. No estoy desconociendo que hayan muchos otros mazos importantes, como por ejemplo el Madre Paz o qué sé yo, hay mucha gente que utiliza el tarot de los ángeles. Solamente me voy a centrar en estos porque son los más conocidos y son los que generalmente cuando alguien pregunta, cuando alguien que se está iniciando pregunta qué tarot elegir, son los que siempre salen en los comentarios. Y muchas veces las personas cuando inician en el tarot no tienen claro que existen muchos tarot. De hecho, todos los años, todos los meses salen nuevos tarot. Es cosa de revisar Kickstarter, siempre hay nuevos proyectos que están buscando financiamiento ahí, con distintos motivos y con distinta inspiración, pero hay muchísimos tarot y no podríamos jamás abarcarlos todos. Voy a abarcar solo los que se ven, si es que se ven ahí en la pizarra, que son el tarot de Marsella, el tarot Rider, el egipcio y el Tot Tarot. La verdad es que quiero aclarar antes de empezar a hablar del tarot de Marsella que puede que algunas cosas de las que diga puedan resultarles un poco chocantes o puede que no les guste. Yo todo esto lo digo desde mi conocimiento, evidentemente no estoy a favor ni en contra de nadie. Lo mismo pasa con el tarot egipcio, ¿ya? A mí me encanta el tarot de Marsella, lo encuentro que es un documento histórico importante para nosotros los tarotistas, todos tenemos que conocerlo. Y desde esa perspectiva lo hago, ¿ya? Así que para que no se me espanten, no me vayan a decir después, no, pero ¿cómo? Si es que este autor dice esto, este autor dice esto otro. No, esta es mi opinión, por los datos que yo he recopilado, no pretendo ofender a nadie. Partamos con el tarot de Marsella porque es el tarot que de alguna manera origina todo, a pesar de que no es el primero, ¿ya? Hay que entender que tarot, el vocablo tarot es una voz francesa de una palabra italiana, que es el tarocco, en plural tarocchi. El tarot de Marsella es el que mejor se ha conservado, de hecho, pero hay que entender que cuando hablamos de tarot de Marsella no hablamos de un mazo, hablamos de muchos mazos. Hay muchas versiones del tarot de Marsella y no sabemos a ciencia cierta cuál es la primera, si es que sobrevivió efectivamente la primera. Tenemos tarot, por ejemplo, el Marsella de Noblet, que no está considerado como Marsella, sino como pre o proto Marsella, que es de 1650. Pero los siguientes son de alrededor del 1700, entonces ahí hay una cantidad de años importantes en las que no sabemos qué pasó o no sobrevivieron mazos hasta entonces, porque hay que considerar que los primeros mazos se hacían en papel, por lo tanto su duración no era mucha. Entonces el concepto tarot de Marsella propiamente tal es un concepto más nuevo. Lo dijo por primera vez un señor de apellido Berlín en 1800 y algo, pero el que lo ocupa realmente, el que le da el significado que tiene ahora es Paul Marteau en el año 30, 1930,
cuando él toma el tarot de Marsella, lo restaura. Sí, hay muchos que restauran el tarot de Marsella. Él lo restaura desde su punto de vista y plantea este concepto del tarot de Marsella como uno, a pesar de que nosotros ahora sabemos que son muchos mazos. Yo aquí tengo una imagen, por ejemplo, se la voy a mostrar dentro de lo posible, de distintos locos de Marsella. Y se fijan, claro, la base es la misma. Lo que cambia son los colores, cambian algunos símbolos, algunos detalles. Por ejemplo, en el tarot de acá, que es el loco del tarot de Noblet, podemos ver los genitales del loco, que es algo que después en los mazos siguientes no se ve. Y también se ve en el tarot de Noblet, en el báculo, en el bastón, digamos, del loco, una cara, que es algo que tampoco se ve en los mazos posteriores. Entonces hay varios mazos diferentes que están dentro del concepto de tarot de Marsella. Entonces cuando ustedes busquen un tarot de Marsella, probablemente, bueno, el más popular ahora es el Camoán, de Jorodowski Camoán, pero está también el de Paul Marteau, hay un Marsella Fournier, está el Joan Bendov, el Payen. Hay un montón de otros mazos que también son tarot de Marsella, que no es que uno esté mal o el otro bien, ¿ya? Sino que todos corresponden a la línea de tarot de Marsella y son normalmente restauraciones de algún mazo antiguo que se conoce. Pero hay que tomar en cuenta que esto corresponde al tarot francés de principios del siglo XVIII, que no es lo único que hay, ¿ya? Los italianos venían haciendo tarot chinos antes. Tenemos varios mazos que en realidad no todos tienen la misma estructura que tiene el tarot al día de hoy, y esa es la importancia del tarot de Marsella. Pero existen otros mazos, por ejemplo está el tarot bolognés, el Minciate Florentina, el Carlos VI, el mazo de Mantegna, que en realidad no es un tarot, pero es un mazo importante, el Geoffroy también, que son mazos anteriores a lo que conocemos como tarot de Marsella y que de alguna manera podrían ser la base. Son todos muy lindos, son muy lindos. Y luego de esto llega un punto en el que los italianos dejan de fabricar mazos y los empiezan a importar desde Francia, y el tarot de Marsella se distribuye de forma general, digamos, en Europa, y pasa a ser, entre comillas, el tarot, porque como ya habíamos dicho hay varios, pero la base pasa a ser esa. Y esa es su gran importancia. Tiene un mérito tremendo el tarot de Marsella en la historia del tarot. De hecho, y para dar más detalles al respecto, hay dos grandes tipos de tarot de Marsella, que se les llama tipo 1 y tipo 2, no se les ha dado más nombre que eso, pero que tienen diferencias simbólicas que son importantes. Y entonces de repente van a leer que dicen, este es un tarot de Marsella tipo 1, y se refiere, por ejemplo, a cosas como que en la carta del sol, ¿ya? Las figuras son adultas, o que el diablo tiene un rostro en el vientre, o que la carta del mundo tiene capa, ¿ya? Y un tipo 2 obviamente es el que no tiene esos detalles, tiene otra simbología. Y bueno, hubo Cartier también en Suiza y en Bélgica, o sea, no solamente era Francia e Italia, también se hacían mazos de cartas en otros países. Otra cosa que a lo mejor es un poco chocante es que
a nivel histórico, en lo que se sabe hasta ahora, lo más probable es que los mazos de tarot se hubieran armado en un principio para juego y que después fueron tomando su simbolismo, y por eso después se fue transformando y fueron decantando en uno. Al principio no era importante porque cumplía con las reglas del juego, y después ya era importante porque había una simbología, pero como proceso no fue una cosa de un día para el otro. Así que eso, pues, el tarot de Marsella debe ser uno de los más vendidos, de los más leídos también, que una de sus características, y sí, tengo por aquí imágenes también, es que yo, mira, para que vean, yo personalmente no tengo un mazo de Marsella original, tengo el de Oswald Wirth, que no es un Marsella fiel, digamos, y tengo el cabalístico, pero no tengo un mazo de Marsella, porque a mí personalmente Marsella no me habla mucho. Para leerlo tengo que hacer un ejercicio más intelectual, como de observar, analizar el color, analizar la numerología y qué sé yo, y no me resulta tan fluido. Una de las características importantes del tarot de Marsella, que lo diferencia del resto, son sus arcanos menores, que tengo imagen, que si se fijan son como los de el naipe español, digamos. En las figuras de oro se muestran los oros, en las figuras de copas se muestran las copas y las espadas, pero no tienen imágenes pictóricas como pasa en el de abajo, que es el Rider, que tiene estas imágenes, estas escenas que ayudan a la lectura de los arcanos menores. El mazo de Rider también es de los mazos más importantes que hay. Tiene muchos clones, hay muchos mazos que son basados en Rider. Fue creado por Edward Waite en 1910. Soy un poco mala con las fechas, pero por ahí. Dibujado por Pamela Colman. Es un mazo muy especial porque cuando Waite crea este mazo, lo que él pretende es tomar todos los significados que se conocían de la lectura adivinatoria de cartas y ponerlos en estas escenas. Por eso a veces uno encuentra libros en los cuales la interpretación varía e incluso se suman interpretaciones de cartas españolas o de cartas de juego en general, porque la idea de Waite era precisamente crear un mazo que pudiera abarcar todo. Su afán en este caso era representar principalmente el tema adivinatorio, pero también dejó algunas joyas de lo que era su propia tradición esotérica, porque Waite era iniciado. Entonces, claro, deja algunos detalles, pero también se preocupa de abarcar la adivinación propiamente tal. Waite, perteneciente a la Golden Dawn, él tenía un conocimiento esotérico muy grande que no se podía poner porque además era parte de la iniciación. Entonces, este mazo, digamos que sería incompleto en términos esotéricos, pero que cumple con esa función de llamar a la intuición, que es lo que era el mayor objetivo, digamos. Cuando Waite publica el mazo, primero lo publica solo y después publica el libro La clave pictórica del tarot, que es el libro que explica en el fondo los significados de todas las cartas, y ahí se puede ver que él tomó significados que él ya conocía y los puso en estas cartas. Entonces es un tarot importante porque es muy amplio, puede abarcar en el fondo muchos significados cada una de las escenas.
Y además es muy utilizado para meditación. El hecho de que tengan los arcanos menores con imágenes, ¿ya?, hace que sea muy fácil ocuparlo para meditación. El otro mazo que es importante es el mazo del tarot egipcio. Hay que decir que hay una leyenda, un mito que dice que el origen del tarot es egipcio, pero que en realidad nunca se ha podido demostrar históricamente hablando. Por lo tanto, no deja de ser una leyenda, digamos. Pero tiene cierta mística pensarlo por el tema de las iniciaciones y porque en realidad la cultura egipcia y la parte mística es muy interesante. El tarot egipcio sí es mucho más moderno. De hecho, el primer tarot egipcio que de egipcio tenía bien poco en realidad es el Etela. Después nacieron se sacaron varios juegos de cartas que en realidad no se publicaron como juegos de cartas sino como libros. Hay uno que es bien conocido, que es el Wagner, que en realidad es bastante difícil conseguir las imágenes, pero que después, al salir el mazo de Kier y compararlo, se puede ver que el mazo de Kier tiene alguna base del tarot de Wagner. Aquí yo tengo varias imágenes de los egipcios. Yo tengo personalmente el tarot egipcio de Fournier, ese es el que yo leo, y ahí tenemos distintas variantes de lo que sería el tarot egipcio. Pongo la del Dr. Moore, que está basada en el Gran Etela, porque también se llama tarot egipcio, a pesar de que en realidad, si lo miramos de egipcio, no tiene mucho. El más popular es el que está en el centro, que es el mazo de Kier, y que es de alguna manera también es base para muchos otros mazos egipcios que salieron después. En los mazos egipcios encontramos que los arcanos menores pueden ser palos normales como digamos copas, espadas, oro, o pueden ser triunfos. Yo tengo aquí el mazo de Fournier, por ejemplo. Y en el mazo de Fournier nosotros tenemos que todas las cartas son triunfos. No hay copa, no hay espada. Miren, me salen todas invertidas, separadas. No hay elementos en ese sentido, solamente triunfos. Cada carta tiene un número y tiene una influencia astrológica, pero no tienen los 4 palos tradicionales. Entonces, Fournier y Kier tienen ese sistema, y hay otros tarot egipcios como por ejemplo el Alasia y el Nefertari, que tienen copas, bastos y espadas dentro de un ambiente egipcio, pero son, digamos, de tarot tradicional y pueden elegir cualquiera de los dos. Y el último que quería mencionar era el Tot Tarot, que es el tarot de Aleister Crowley, un personaje bien controvertido dentro del mundo de la magia. Hay mucha gente que siente que este mazo de hecho tiene como mala vibra o tiene una vibra muy fuerte. Es un mazo muy interesante porque es un mazo como bien que refleja muy bien el inconsciente de Crowley, si pudiéramos ponerlo de esa manera. Yo tengo acá también imágenes de las cartas para mostrarles, porque yo tampoco lo tengo. Soy pobre. Si se fijan, las cartas son bien artísticas, son bien bonitas. Y fueron dibujadas con mucho detalle. Frida Harris, que fue la artista que trabajó con Crowley, llegó a dibujar algunos arcanos hasta 8 veces. Que ella los hacía
y él les encontraba detalles y no, mejor no, y hagámoslo de nuevo, y una y otra vez llegó a dibujar hasta 8 veces una misma carta. Eso produjo que en realidad el mazo no se pudiera publicar hasta el año 69, que lo publicó la OTO, la Ordo Templi Orientis, que es la orden que fundó Crowley. Crowley, se puede decir lo que quiera de él, ya fue un personaje especial, pero sí él fue muy respetuoso de los lineamientos del sistema esotérico del que él provenía. Y de hecho, si alguien ha tenido la posibilidad de leer el libro T de la Golden Dawn y leer el Liberté de Crowley, se va a dar cuenta que son prácticamente iguales. Hay algunas cosas que Crowley cambió, pero son bastante pocas, y todas las que cambió les da una explicación y les da un significado. Entonces no es aleatorio, no es que a él simplemente se le ocurrió. Él además tenía bastante conocimiento del sistema esotérico de la Golden Dawn, entonces los cambios que hizo los hizo pensando en, entre comillas, perfeccionar el sistema. Es un mazo que, como decía antes, hay mucha gente que le tiene miedo, pero creo que también tiene mucho que ver con eso, de que apela mucho al inconsciente y no siempre nos gusta ver lo que hay en nuestro inconsciente. Pero conozco gente que lo usa con mucho éxito y no se cargan, no se enferman, nada. No, es un tema de gusto. Ya sea cualquiera de los 4 mazos que hemos mencionado y cualquiera de los que existen, a la hora de elegir un mazo, no hay reglas. Uno elige el mazo según la comodidad, según qué tanto te habla, según las posibilidades muchas veces. Mi primer mazo fue un Rider y a mí me lo regalaron, y porque yo tenía 15 años y mi familia era súper pobre, entonces la posibilidad de comprar un mazo no existía. Así que muchas veces uno simplemente no puede y te llega un mazo y te toca estudiar ese mazo. Y es súper importante tener claro que no hay mazos mejores ni peores, que todo mazo tiene un fundamento, que cada autor le pone una intención y que eso es importante reconocerlo. Ahora, otra cosa que afecta mucho cuando uno va a leer es la forma en la que uno piensa. Por ejemplo, si uno tiene el tipo de pensamiento visual, si uno cuando está pensando ve imágenes en su cabeza, va a ser mucho más fácil para una persona con pensamiento visual leer el tarot de Marsella que para una que no. Principalmente porque al no tener el apoyo de las imágenes, evidentemente cuesta que fluya. Y por eso el mazo de Rider es muy bueno para que aprendan las personas que tienen pensamiento auditivo o kinestésico, que sienten las cosas. Entonces, cuando uno elige un mazo, muchas veces se da cuenta de que uno elige, por ejemplo, el tarot de Marsella porque es el más antiguo, porque es el tradicional, y después se da cuenta que no lo puede leer, que le cuesta mucho leerlo. Entonces, desde ese punto de vista, es mejor no tener prejuicios, ir, ojalá, físicamente a la tienda y elegir el mazo que atraiga, el mazo que tú sientas que tiene una conexión contigo, porque ese va a ser el mazo que en el fondo vas a poder tener una lectura fluida y tranquila. No vas a estar pendiente de que el símbolo aquí, del símbolo allá, de que se te pasó esto, de que se te puede haber pasado el color, de que tienes que estar mirando cada detalle. Que en el desarrollo de una lectura muchas veces molesta. Cuando uno está estudiando, uno se fija en todos esos detalles, pero en el momento de la lectura también entra la intuición, y la intuición muchas veces te da un mensaje que es inmediato y que tú no te puedes parar en determinados símbolos. Entonces no hay que olvidar que el mazo tiene que
hablarle a la intuición, más allá de si es el mazo más antiguo, no es el mazo más antiguo, de que conozco mucha gente que dice, no, el mazo de Marsella es el único que dice la verdad. Pero eso es más bien un prejuicio. El mazo no es nada por sí solo, es el mazo en su relación con el tarotista el que da un resultado. Así que son libres de elegir. A mí cuando me preguntan por un mazo para empezar, yo siempre les digo que tiene que ser o el Marsella o el Rider. Por la diferencia que ya les mostré antes, que los arcanos menores normalmente son los que marcan la diferencia para lo difícil que es aprender. Yo soy sincera, a mí el tarot de Marsella me cuesta mucho leerlo, se me hace mucho más fácil el mazo de Rider, y en general los mazos que tienen este tipo de arcanos menores me cuestan mucho más que este, porque claro, yo soy pensadora auditiva, entonces a mí me cuesta mucho ver en mi mente, digamos. Tengo acá otra imagen de los arcanos mayores de ambos mazos para que los puedan comparar. El de arriba es el tarot de Marsella y el de abajo es el Rider. Entonces, si se fijan, los arcanos mayores también tienen algunas diferencias, cosas que Rider interpretó de otra manera, o que él agregó algunos símbolos que a él le parecían importantes para abarcar más significado. Así que es totalmente decisión personal. Quien les diga que tienen que elegir tal o cual, no va por ahí. Conozco gente que aprendió con el tarot de los ángeles y lee perfecto, no se compliquen por eso. Es importante conocer estos cuatro porque en el fondo son los que más han marcado la historia del tarot, por decirlo de alguna manera. Pero si ustedes quieren elegir uno de estos o cualquier otro mazo, no va a hacer ninguna diferencia a la larga en su lectura. Lo que sí puede hacer una diferencia es estar forzando una lectura de un mazo que simplemente no es para ti. Así que con esto termino la transmisión de este tema. Les agradezco que hayan escuchado y espero que les sirva, ya sea para elegir su mazo o para conocer un poquito más de los mazos que existen. Chao, chao.